Profe, consulta. Sí, decime. La frecuencia... Ahí me tapó ahí el cartel. Sí. La frecuencia relativa es dividido 30 o dividido el total de la consulta. En total de lo que vos tenés, por ejemplo, en el 1, en el ejercicio 1 eran, ¿cuánto decía que eran? 20 personas. O sea, sería la frecuencia dividido 20. Ok, ¿Sí? La buenísimo. frecuencia absoluta dividido 20. Y en Buenísimo, el, gracias. y en el segundo sería dividido 36. Ok, gracias. De nada.
Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿La relativa siempre tiene que dar 1? Sí, porque es la división, o sea, 1 o cerca de 1. Recuerden que puede dar, no sé, 0,98, 0,99, 1,01, 1,02. No me estaría dando la cuenta. Todo tengo que agarrar los números de frecuencia absoluta y, o sea, acumulada y dividirlos sobre el total. No, acumulada no, frecuencia absoluta. Esta columna, la primera. La acumulada no, la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta divide el número total. Ah, está bien, muchas gracias. Profe, Sí, pues no puedo ver bien el gráfico enfrente. ok. Gracias. Profe, consulta. Sí, dígame. Eh, ¿Se puede poner la abreviación nomás? El FI, por ejemplo, en frecuencia absoluta. ¿Es válido? Sí, obvio, sí. Sí, sí, sí. Pues ya, gracias. Profe, Sí, yo en la frecuencia relativa agarré 2 decimales y el resultado después me dio 0,98, ¿está bien? está bien. Sí, sí, sí. Para el redondeo, sí, sí, está bien. Gracias. Profe, nada que ver con los ejercicios, pero había dado el presente y después tuve problemas con el audio, así que tuve que reiniciar varias veces, pero no sé si a usted le queda igual el presente mío, o que me fui un montón de veces. Sí, sí, queda en el chat. Ah, ok, listo. ¿Están ya para que lo veamos a los ejercicios? ¿Pudieron Por mi terminar? parte, sí. Sí, ¿Sí? ¿Lo vemos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Qué falta, profe? ¿Ambos ejercicios pudieron hacer? Sí. Sí, profe. sí, profe. Yo apenas estoy en el 1 todavía. Bueno, después de última los intentás hacer, ¿sí? Igual, yo ahora cuando envíe esto ya van a tener las respuestas ahí, ¿sí? Recording in progress. Bueno, en este primer punto, ¿sí? La idea era que
cuenten la cantidad de veces que aparece 1, la cantidad de veces que aparece 2, la cantidad de veces que aparece 3, y así. ¿Y cuál sería la amplitud de nuestras variables? ¿Del 1 a qué número? Al Al 5. 5. Bien, del 1 al 5, ¿no? Perfecto. Y sí, del 1 al 5. Bien, entonces en el ejercicio... ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí bien. Del 1 al 5 serían los datos, o sea, las variables que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque tenés una vez, 2 veces, 3 veces o hasta 5 veces. ¿Sí? Era que aparecía. Bien, bueno. Sería la tabla de frecuencia, ¿sí? O sea, la tabla completa. Donde yo tengo primero poner las variables que nosotros tenemos, que son 1, 2, 3, 4 y 5, que es los que hablamos recién. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece cada número. La frecuencia absoluta acumulada, si voy sumando la anterior. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividido 20 en este caso. Y por último, en la frecuencia relativa acumulada, que voy sumando la frecuencia relativa, ¿sí? Siempre con la anterior. En la frecuencia absoluta, el total me tiene que dar 20. En la frecuencia acumulada, el último número me tiene que dar 20. En la frecuencia relativa, la sumatoria me tiene que dar 1. Y en la frecuencia acumulada, me tienen que dar el último número 1, ¿sí? 1 o cerca de 1, como dijimos recién. En el redondeo, a veces, este igual daba, creo que todos decimales exactos. En el otro tenían complicaciones, ¿no? Sí, el esta otro exacto, variaba, el tema de- profe. Igual, ¿No? profe, uno puede ir jugando con eso. Total, como son decimales, uno puede ir jugando para que le dé exacto, al fin y al A cabo. mí el Sí, otro me obvio. dio 1. Pero en este les dio 1. Sí, profe, 1. Sí, 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 en este este sí. dio igual todo. En este Me daba dio igual. exacto, sí, porque me da igual. claro, el divisor es 20, ¿no? O sea, es un número que les va a dar exacto. En el otro sí ya tenían complicaciones. Bien, bueno, y con respecto a esta, ¿una duda? No. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, seguimos avanzando. Entonces, en este sí, ya ahí teníamos redondeo, más que nada porque nos dan números periódicos, ¿sí? Ahí es donde tengo que redondear. Esta es la 2, ¿sí? Que era las medidas. No, era el peso de... ¿De qué era? No me recuerdo. ¿Lo tienen ahí De ustedes? 36 empleados, creo que era. Bien, bueno. El peso de esos empleados. De 36 eran en total, ¿no? Entonces, teníamos entre 55 y 85, porque me decía que tenía que tomar intervalos de 5, ¿no? De 5, profe. Bien, entonces, como tenía que cada intervalo ser de 5, en el último me tenía que dar de 80 a 85, ¿no? ¿Les quedó así? Sí. Sí, perfecto. Profe, una consulta. Cuando ese Sí. intervalo tenemos que hacer sí o sí en paréntesis, cuando hacemos la tabla. Claro, porque el paréntesis, fíjate que, por ejemplo, el 60 lo usamos acá y acá, ¿sí? Siempre en el primero se pone paréntesis, en el segundo se pone el corchete. ¿Qué significa esto? Que si alguien pesa justo 60, entonces lo tengo que poner en la segunda fila y no en la primera. O sea, el paréntesis lo que me quiere decir es que no está incluido. O sea, está incluido hasta el 59,9999, pero el Sí. 60 no. El 60 ya está incluido en el segundo intervalo. En el segundo. Dale, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No, profe, todo claro. Bien. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Les parece? Sí, sí, profe. Sí. Decime. Entonces, el número que da justo después del corchete no va en esa fila. ¿Cómo? Que el número que da justo después del corchete no va en la fila que está, sino en la de abajo. No, el que está después del corchete sí. El que está antes del paréntesis no va. ¿Sí? Sí, claro. Bien.
Bueno, seguimos avanzando entonces. Lo que hablaba hoy el compañero que nos decía la frecuencia relativa es el porcentaje, en realidad no, la frecuencia relativa es lo que hablamos hoy, que es la frecuencia absoluta dividido el total, ¿sí? Esa es la frecuencia relativa. Ahora, para hacer la frecuencia porcentual, ahí sí, yo tengo que multiplicar por 100, ¿sí? Siempre que trabajamos sobre un porcentaje, trabajamos sobre un total y ese total siempre es el 100%, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es agregarle una columna más a esta tabla de frecuencias y agregar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es muy importante, ¿sí? Primero y principal, porque nos ayuda a ver en porcentajes, que a veces es un poquito más visual verlo en porcentajes, ¿sí? Pues estamos más acostumbrados a trabajar en porcentajes. Y por otro lado también, por si nos pide un gráfico de lo que es circular, ¿sí? Gráfico circular, gráfico de sectores, se puede llamar. Bueno, ahí tengo que trabajar sí o sí con el porcentaje, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante cómo se hace, pero para que sepan que es, o sea, de las frecuencias más importantes, ¿sí? Bien. Bueno. Dice que en estadística la frecuencia porcentual es una de las medidas que indica el porcentaje de veces que aparece un valor en una muestra respecto al número total de datos. Por lo tanto, la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa, que es lo que hablábamos hoy, multiplicado por 100. Por ejemplo, si en una muestra de 50 datos un valor está repetido 10 veces, la frecuencia porcentual de dicho valor es el 20%, porque hago 10 dividido 50, eso me da 0,2 y lo multiplico por 100, me da 20. 20%, ¿sí? Las frecuencias porcentuales son porcentajes, así que bueno, tienen que ir con el simbolito de porcentaje. ¿Cómo calcular la frecuencia porcentual? Para calcular la frecuencia porcentual de todos los valores de un conjunto de datos estadísticos se deben seguir los siguientes pasos. Construir la tabla de frecuencia con todos los valores diferentes de la muestra estadística. Después tenemos que hallar la frecuencia absoluta de cada valor y a partir de la frecuencia absoluta determinar la frecuencia relativa, que era la frecuencia absoluta dividido el número total de datos, ¿sí? Y a eso lo tenemos que después multiplicar por 100. Vamos a ver un ejemplo. Dice, las notas obtenidas de la asignatura de estadística, que es lo que hagamos hoy, ¿sí? De 30 alumnos, ¿se acuerdan del primer ejemplo que teníamos? Los datos teníamos del 2 al 10, el 1 no estaba incluido. En este caso teníamos la frecuencia absoluta y la relativa, que ya la habíamos calculado, ¿sí? Por ejemplo, la nota 2 se la había sacado una sola persona, entonces habíamos hecho en la frecuencia relativa 1 dividido 30, ¿sí? Porque eran 30 alumnos en total. Bueno, ese 0,03 lo tengo que multiplicar por 100 para saber el porcentaje. 2 personas habían sacado 3. Entonces hacíamos 2 dividido 30, que era el total de alumnos. Nos había dado 0,07. Bueno, ese 0,07 lo multiplicamos por 100 y me da 7%, ¿sí? Y así yo puedo hallar la frecuencia porcentual, ¿sí? ¿Puedo repetir de nuevo, profesor? ¿Cómo? Si puede, por favor, repetirlo de nuevo para explicar mejor. Bien, la frecuencia relativa, que es la que nosotros ya calculamos, junto a la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta, dividido el total de datos. Esa frecuencia relativa la tengo que multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque cuando hablamos de porcentaje, siempre hablamos de un total, que es el número de la cantidad de datos que tenemos. Ese 100% es esa cantidad, entonces siempre lo tenemos que multiplicar por el 100%, ¿sí? Siempre que se habla en porcentaje, se trabaja sobre un 100%. Ese 100% equivale al total, ¿sí? A los 30 alumnos. Si yo sumo todos estos porcentajes, me tendría que dar 100%, ¿sí? Entonces, en resumen, hacemos la frecuencia absoluta, a partir de la frecuencia absoluta hacemos la relativa y a partir de la relativa multiplicamos por 100 y podemos hallar la frecuencia porcentual. Bueno, y entonces, si yo lo paso en limpio, me queda la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual, ¿sí?
¿Qué es lo más pedido siempre? La absoluta, la relativa y la porcentual. Ahora, en este caso, fíjense que no están ni la acumulada, ni la absoluta acumulada, ni la relativa acumulada, ¿sí? Eso depende de cada problema. En este caso, como solamente queríamos enfocarnos en la porcentual, sacamos la absoluta y la relativa, porque para hallar la relativa tengo que sí o sí saber la absoluta, ¿sí? Porque a la absoluta la tengo que dividir por la cantidad de datos. Hallo la frecuencia relativa y a partir de eso lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje, ¿sí? Sí o sí, para llegar al porcentaje tengo que pasar por estas dos columnas. Las que me puedo saltear, si solamente me pide el porcentaje, son las acumuladas. Si no, me lo pide, ¿no? Bueno, como decíamos recién, tenemos que tener presente que el porcentaje me tiene que dar al final 100%, ¿sí? Bueno, y después acá tenemos lo mismo. La frecuencia porcentual acumulada, o sea, vamos sumando el anterior, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que teníamos, al 3 le sumo 7, me da 10. Ahora a 10 le sumo 17, me da 27 en la acumulada. A 27 le sumo 13, me da 40, ¿sí? Y al final de todo tengo que llegar al último número en 100%, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No. No, todo claro. No, profe. No. Claro todo, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a parar un poquito la grabación. Recording stopped. Bueno, hasta acá, entonces lo que tenemos son todas las frecuencias. Ahora ustedes, cada vez que yo les pido una tabla de frecuencias, son todas las frecuencias. A menos que le pida, por ejemplo, las frecuencias solamente de frecuencia porcentual, ¿sí? Bueno, ahí van a tener que sacar la relativa, la frecuencia acumulada y después, bueno, van a tener que hacer todos los cálculos, ¿no? Pero si no, una tabla de frecuencias sería todo, ¿sí? Todo el total. Todo hasta la frecuencia porcentual acumulada. Claro, que es lo que vimos recién, ¿sí? Entonces, cada vez que se pida, a menos que se especifique que, por ejemplo, en el trabajo práctico, ahora ahí se los muestro, en el trabajo práctico en algunos pide, por ejemplo, no sé, bueno, ya la frecuencia la frecuencia relativa y nada más, o sea, no pide nada más, o la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada y no pide nada más. Bueno, en esos casos solamente se pide eso, ¿sí? Pero si yo pido una tabla de frecuencias completa, sería con todo, ¿sí? Ok. Bien. Ahora, ¿cómo llevamos estas tablas a gráficos, ¿sí? Y después ya los dejo trabajar a ustedes con el trabajo práctico. Ahí les voy a mostrar. Ustedes avísenme cuando vean el PDF. ¿Ven el PDF? Sí, ya se ve, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, lo que yo les decía, por ejemplo, este era el trabajo práctico y acá en este punto, que es el punto 6, dice calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Bueno, ahí solamente me pide relativa y acumulada, no me pide más nada, ¿sí? Es que me pide porcentual y nada de eso. Si ustedes lo quieren hacer para practicar, lo pueden hacer, pero acá solo me pide relativa y acumulada. En el 7, bueno, acá yo tengo una tabla de frecuencias donde tengo que completar. ¿Y de dónde saco los datos? De lo que yo tengo acá, ¿sí? Con estos datos se puede terminar de completar todo. Este FI, ¿qué sería? Acumulada. La frecuencia. ¿Qué frecuencia? Absoluta. Absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Y FR qué sería? Relativa. Relativa. La Relativa, relativa. Bien, la relativa, que recuerden que era la frecuencia absoluta dividido el número total de datos, ¿sí? Ay, me parece que no estoy grabando. Recording in progress. Entonces tenemos acá los datos, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿sí?
Recuerden que puede haber algún libro que ustedes vean aparte o algún PDF, algún archivo que sería la frecuencia absoluta, esté como FA también de frecuencia absoluta y este FR de frecuencia relativa, ¿sí? Pero siempre lo aclaran los libros. Bueno, en el 8 dice, la siguiente muestra corresponde a la duración medida en horas de pilas bajo consumo, ¿sí? Y fíjense, bueno, el primero estaba medio tachado, así que yo les puse de arriba que es 1490, ¿sí? Por las dudas, si no lo llegan a ver bien, es 1490. Y de acá es construir una tabla de frecuencias con 3 intervalos, ¿sí? Si me pide 3 intervalos, ¿qué hago acá? Tomo el menor número, el mayor, y esa cantidad que me da, hago la diferencia y lo divido en 3. Exactamente. O sea, yo tengo que fijarme cuál es el primer número, cuál es el último número, ¿sí? Y eso lo tengo que acomodar en 3 intervalos, ¿sí? Recuerden que la longitud de cada intervalo tiene que ser igual, ¿sí? Si tomo de a 10, bueno, todos tienen que estar de 10 en 10, ¿sí? Siempre la longitud de cada intervalo tiene que ser igual. No me acuerdo si lo había aclarado, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, dice construir una tabla de frecuencias con 3 intervalos. Y en el B dice construir una tabla de frecuencias cuyo módulo sea de 100 horas. ¿Qué significa el módulo? ¿Qué significará el módulo acá? ¿Qué es el total del intervalo, de los intervalos, profe? Exactamente, exacto, ¿sí? O sea, sería la longitud del intervalo. Entonces, si empiezo en 1000, sería 1100, hasta 1100. Después sería de 1100 a 1200 y así, ¿sí? O sea, tengo que construir 2 tablas ahí. De frecuencias, ¿no? Acá lo que se pueden saltear son las frecuencias acumuladas, pero la frecuencia absoluta, la relativa, la porcentual tienen que estar. ¿Sí? En el punto 9 dice, los siguientes datos corresponden al diámetro de 30 bolitas medido en centímetros. Organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias agrupadas utilizando 5 intervalos de clase, lo mismo, ¿sí? Tengo que ver cuál es el menor, cuál es el mayor y distribuirlo en 5 intervalos. Bueno, acá me dice graficar un histograma, un polígono de frecuencias y una ogiva, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Bien, vamos con ahora los tipos de gráficos. Tipos de gráficos. Dice, bueno, aquí veremos alguno. Bueno, dice cuáles son los distintos tipos de gráficos y sus características. Yo acá puse algunos. Después igual abajo de todo les puse la referencia de la página donde están todos, ¿sí? Pero yo acá les puse solamente los principales y los que nosotros vamos a trabajar. Bueno, los diferentes tipos de gráfico pueden ser diagrama de barra, histograma, polígono de frecuencia, gráfica de áreas, diagrama de Pareto, diagrama de puntos, diagrama de dispersión, diagrama de sectores. Diagrama de sectores también acá se llama de torta o circular, gráfico de anillos, ojiva, pirámide de población. Bueno, hay un montón, ¿sí? Nosotros vamos a ver los principales. Diagrama de barras es el primero. Y cada tipo de variable corresponde a un gráfico, a un tipo de gráfico por lo general, ¿sí? Diagrama de barras. Dice, un diagrama de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar gráficamente variables discretas, ¿sí? Fíjense que acá me está hablando de variables discretas, o sea, las que tienen números enteros, ¿sí? En un diagrama de barras se representa en el eje X cada valor de la variable de estudio y para cada uno se dibuja una barra rectangular con una altura proporcional a su frecuencia. Un diagrama de barras puede ser vertical si tienen las barras representadas verticalmente u horizontal cuando tienen las barras dibujadas horizontalmente. O sea, esto lo puedo escribir así,
¿sí? Lo puedo dibujar así, o lo puedo dibujar con estas variables acá, ¿sí? Y las barras de manera horizontal en vez de vertical. La más común es esta que están en manera vertical, ¿sí? Pero puede ser también de manera horizontal. Entonces acá son discretas. Recuerdan que hoy hablamos de la cantidad, por ejemplo, acá puede ser que sea un problema en donde se eligió el color de cierta cantidad de personas. Bueno, pues eso lo volcaron en un gráfico de barras, ¿sí? Gráfico de barras hace, abajo yo tengo que poner la variable, en este caso es amarillo, y la altura tiene que corresponder a la frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, la cantidad de personas que eligieron el amarillo. El rojo tiene que tener la altura de la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de personas que eligieron el color rojo, ¿sí? Y así. ¿Se entiende esto? ¿Puede repetir de nuevo, profe? Bien, acá abajo pongo las variables, ¿sí? Amarillo, rojo, en este caso las variables son los colores. Y la altura es la frecuencia absoluta, ¿sí? Del problema en cuestión. En este caso será de la cantidad de personas que eligieron el color amarillo, ¿sí? Bueno, supongo que será 8 personas, ¿sí? Porque fíjense que está un poquito más de la mitad, entonces serían 8 personas. Bueno, entonces la altura tiene que ser de 8, ¿sí? Abajo en la base siempre pongo, en la base del rectángulo, la variable. Y la altura es la cantidad de personas que eligieron eso o la cantidad de veces que aparece esa variable, ¿sí? Sería la frecuencia absoluta. Bien. Dice, en estadística, el diagrama de barras sirve para comparar las cantidades de veces que se repiten los datos. Principalmente, analizar la frecuencia de los datos en una muestra de variables cualitativas. Este tipo de gráficos estadísticos también se puede llamar gráfico de barras o gráfico de columnas, ¿sí? Tiene distintos nombres, gráfico de barras, de columnas, pero siempre es esta, la que están como los rectángulos todos separados. Yo acá después, bueno, les puse, fíjense que puse ver cómo hacer un diagrama de barras. Bueno, si ustedes apretan acá en el link, les va diciendo paso a paso cómo se hace un diagrama de barras. Si es que no se entiende, ¿no? Histograma. Bueno, un histograma es un tipo de diagrama estadístico en el que se representa un conjunto de datos estadísticos mediante barras rectangulares, de manera que cada barra del histograma es proporcional a su frecuencia correspondiente. Los histogramas sirven para representar gráficamente variables continuas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El histograma con... Que el otro era variable discreta. Uno es discreta y el otro es continua. Era una frecuencia absoluta, profe. Profe, no se escucha nada. Me parece que se le cortó el internet a la profe. No está la profe.
Ahí publicó algo en el Classroom. Manda al Classroom, sí, puso que se le cortó la luz. Justo a la hora del partido. ¿En serio que hay partido? Sí, sí está jugando. Perdón. Empieza a River, 8:30. Estoy- No sé Profe, qué juega pasó el con mi partido. Sí, pero no fue por eso. Fue por mi computadora que no sé, se apagó, se cortó la luz y volvió y se apagó todo. Bueno, un lío. Acá estoy, yo estoy de vuelta. ¿Quiere que veamos el partido de River? No. Ya vienen que ahora tengo que abrir todo de nuevo. Espero que no se haya la grabación, que no haya. Había sacado la grabación, profe, ya, ¿eh? La última parte no la igual estaba yo grabando. la volví a reanudar cuando volvimos del recreíto. Esperemos que haya quedado guardado, pero bueno, ahí estoy ingresando igual de vuelta a todos los archivos, así ya les comparto y los dejo libres, así pueden resolver. Perdón, profesora, que me perdí porque me estoy cambiando para irme a trabajar. Yo también me perdí, acabo de volver. Se me había apagado la compu, así que estoy volviendo. Sí, hasta ahí bien. Después me perdí y no sé qué fue lo último que dijo. No, eso que se me apagó la compu y ahí estoy reconectando todo de nuevo. Ya vuelvo a poner. Estábamos en los gráficos. Los gráficos Sí, hasta ahí, sí, había preguntado cuál es la diferencia entre uno y otro. Exacto, y ahí ya se me cortó. No Y llegué a ahí escuchar. yo dije que era uno era discreta y el otro era continua. Exactamente. Esa es la diferencia entre el histograma y el gráfico de barras, ¿sí? Que uno usa variables discretas y el otro continuas. Recuerden que el que tiene continuas va con intervalos, ¿sí? Bueno, esos intervalos se hacen en el histograma. Ahí lo vemos. Ustedes díganme cuando... Lo que no sé si me quedó, que dudo, el chat. Así que por favor pónganme ahí otra vez el nombre. Disculpen, pero no creo que me haya quedado el chat guardado. Así que pónganme para el presente por las dudas de vuelta. Solo nombre y apellido, así lo hacemos más rápido. Bien, ¿ahí ven el PDF? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, Recording in progress. habíamos quedado en que el gráfico de barras o el diagrama de barras, ¿sí? Lo que tenía de distinto era que trabajaba con variables discretas, ¿sí? O sea, variables de números enteros. En cambio, el histograma trabaja con variables continuas, ¿sí? Y esas variables continuas nosotros las ponemos en intervalos, ¿sí? Entonces, el histograma nosotros lo podemos resolver de esta manera. Fíjense que sirve para representar gráficamente variables continuas, como por ejemplo la altura de una muestra estadística. Además, un histograma permite visualizar rápidamente la forma que tiene una distribución. Fíjense que acá yo tengo en la parte de las variables, ¿sí? 1, 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, ¿sí? Por ejemplo, si estamos midiendo años, ¿no? No sé, la cantidad de años de un cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, entre 1 y 10 años son 4 personas. Entre 10 y 20 años hay 7 personas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que tiene este tipo de gráficos es que nosotros trabajamos con variables continuas o también variables discretas pueden ser, ¿sí? También puede ser un peso esto, bueno, quienes pesan entre 1 y 10 kilos,
quienes pesan entre 10 y 20 kilos, ¿sí? Y ahí ya estaríamos usando una variable continua. Y Perdón, lo trabajamos en intervalos. Entonces, el histograma se puede utilizar tanto en variables discretas como continuas. Sí, Ok, exactamente. teniendo en cuenta que si bien una es para números enteros o un número finito de posibilidades y el otro entra el número infinito porque abarca todos los decimales e inclusive números fraccionarios. Exactamente. El de barras es solamente para continua, para discretas, perdón. Porque acá sí o sí tenemos, o sea, fíjense que están separadas. Sí o sí son para continuas. Para discretas, doy otra vez. Pero este puede ser para discretas o continuas, ¿sí? Pero sí tenemos que tenerlos bien definidos y bien marcados, ¿sí? Recuerden que la longitud de cada intervalo tiene que ser igual siempre, ¿no? Entonces la base va a ser la longitud de mi intervalo. En este caso es de 10, va de 10 en 10, ¿no? Es intervalo de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Entonces, ese intervalo, ¿sí? Va a ser la base de mi rectángulo. Y la hacerlo a altura escala. va a ser la frecuencia absoluta. Perdón, y hacerlo a escala, digamos, porque no vamos a hacer 10 centímetros para cada, sino tener una escala proporcional para poder graficarlo. Vos decís acá en la Claro, base. o sea, No, si acá es de por 1 a 10, centímetros, bueno, vamos a utilizar, no no es por sé, escala. 2 centímetros en la No es por escala. escala. Lo que digo es que, por ejemplo, entre 1 y 10, si vos usás 1 centímetro, bueno, entre 10 y 20 también tenés que usar 1 centímetro. Por eso Entre digo, 20 y 30, 1 centímetro. No es a escala. a eso me refería a una escala proporcional entre No, una barra y otra. con O sea, escala, que porque, todos por ejemplo, midan lo mismo. no. Eso sí, o una cosa es que todos midan lo mismo y otra cosa es una escala, porque por ejemplo, cuando trabajamos con hoy las alturas, ¿sí? En las alturas, bueno, tenés una escala, no se puede hacer una escala ahí. Lo que sí estoy hablando es que tienen que tener todos la misma medida. No, ¿sí? profesora, no me entendió a lo que me refiero a escala. No, sí, yo la entiendo, usted no me entiende a mí. Usted Sí, no la entiende. Una entendí. escala es una cosa y una, o sea, lo que usted me está hablando es una escala. Una escala significa que, por ejemplo, pongo todo a escala y no se está poniendo acá a escala. Lo que No, se está poniendo profesora, es a que... ver, si me reformulo, le reformulo la expresión. Cuando me refiero a escala, es que si utilizo de 1 al 10, ¿no? En este caso creo que serían edades, ¿no? Si de 1 a 10 años es 1 centímetro, para 10 a 20 años también utilizo la misma escala 1 centímetro. Exactamente, que es lo que dije recién. Sí, exacto. A eso me refería a la escala. Bien. Bueno, entonces, dice, cada barra, un histograma de frecuencias, tiene una anchura proporcional a la amplitud del intervalo, ¿sí? Que es lo que hablábamos hoy. Una altura proporcional a la frecuencia del intervalo. O sea, la frecuencia absoluta va a ser la altura, ¿sí? Y el ancho de la base, digamos, ¿sí? Va a ser proporcional a lo que tengamos nosotros como ese intervalo. Bueno, acá tenemos la diferencia, que es lo que yo les preguntaba recién, la diferencia entre el diagrama de barras y el histograma. ¿Cuál es esa diferencia entre que uno puede usar variable continua y el otro es solamente para variables discretas? ¿Sí? Polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias es un tipo de gráficos estadísticos en el que se representa un conjunto de datos mediante puntos y se unen las líneas. Es bastante parecido a los anteriores, ¿sí? Porque tenemos abajo, nosotros lo que tenemos es los datos, ¿sí? Y arriba vamos a tener la frecuencia. Entonces, lo que hacemos es esa altura de frecuencias, en vez de ahora hacer una barrita o hacer un rectángulo, lo que hacemos es poner un puntito nomás. Y después todos los puntitos se van uniendo. Es la única diferencia, ¿sí? En vez de hacer con barritas o con rectángulos, se pone un punto. Después ese punto se unen. Por ejemplo, acá, en el año 1, ¿sí? Esto supongo que será el precio de algún producto. Vamos a suponer que es el precio de un producto. Bueno, en el año 1 ese producto estaba a 3,5 euros. En el año 2 ese producto estaba a 2,5 euros. El año 3 estaba a 2 euros, ¿sí? Y después eso se va uniendo. Esos puntitos se van uniendo.
¿Sí? ¿Se entiende este? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Este no tiene intervalo, profe, no, abajo. Exacto. Y fíjense que dice, en estadística el polígono de frecuencias en general se usa para representar una serie temporal, ¿sí? ¿Qué significa? Que acá por lo general se usa cuando es algo de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una variable continua, ¿sí? Es una variable que que va a continuar, no es que se va a cortar en algún momento, ¿sí? No es como estamos hablando de, no sé, de pesos, por ejemplo, bueno, entre 50 y 60, entre 60 y 70, sino que estamos hablando de una variable continua que sería la variable de tiempo, ¿sí? Bien, bueno, acá lo mismo. ¿Cómo se hace un polígono de frecuencias? Si no quedó claro del todo, acá tienen el paso a paso de cómo se hace un polígono de frecuencias. Ese gráfico es el que vemos siempre cuando miramos el noticiero y nos dan... Sí, exactamente. Y fíjense que cuando, por ejemplo, cuando se trabaja mucho con la suba del dólar o cuando se habla de la bolsa, ¿sí? Todo eso usan mucho estos gráficos que son el polígono de frecuencia, ¿sí? Por eso mismo, porque es continuo, es en el tiempo, es en la variable, cómo va variando en lo que va de la semana, por ejemplo, ¿sí? La semana es algo continuo, ¿sí? Entonces, semana, se hacen este tipo de gráficos. Bien, bueno, gráfico de áreas. No es muy utilizado, pero sí está bueno en mirarlos, o sea, en lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? No es muy utilizado, pero sí fíjense que está bueno para poder comparar. ¿Qué significan las áreas? Es más o menos como el de recién, el del polígono, nada más que lo que se hace, se pinta la parte de abajo, o sea, se pinta el área que queda abajo, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el producto A, el producto B y el producto C, que es el amarillo. Y este es de las unidades vendidas. Entonces, en el año 1, el producto A, no se vendieron 15.000 aproximadamente. En el producto B, en el año 1, vendieron entre 15.000 y 20.000. Y el producto C, vendieron entre 25.000 y 30.000 productos, ¿sí? Y ahí nosotros vemos bien la comparación con respecto a las áreas, ¿sí? El año 2, el producto A se vendió más o menos 10.000, el producto B 15.000 y el producto C 25.000. Entonces, acá ya tenemos la diferencia. Y después todos esos se van uniendo, esos puntitos se van uniendo de cada año y se pinta la parte de abajo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Eso se sí. utiliza más que nada en marketing para Más hacer o menos. la evolución de los Sí. productos. Sí, por eso. Por eso está hablando de producto acá. Por lo general en marketing se usa bastante, ¿sí? Nosotros no lo vamos a usar mucho, pero se usa bastante. Y fíjense que Sí, dice, esto es una lo que ventaja. determina después si el producto es vaca lechera y demás. Exacto, sí. Una ventaja de este tipo de gráficos, dice estadístico, es que permite representar varias series de datos en un solo diagrama. O sea, tengo varias, por ejemplo, acá está comparando 3 productos distintos, ¿no? En los otros, fíjense que teníamos una sola variable. Acá tenemos 3 distintas, son 3 productos distintos, ¿sí? Y acá podemos comparar los 3 productos en un mismo gráfico, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene este gráfico. Bueno, después uno de los últimos que vamos a ver es el diagrama de sectores o el circular, ¿sí? Lo van a ver mucho como gráfico circular. Es un tipo de diagrama estadístico en el que se representan los datos mediante un círculo dividido en sectores, de manera que el ángulo de cada sector es proporcional a su frecuencia correspondiente. Por lo tanto, cuanto mayor sea la frecuencia de un valor, más grande será un sector correspondiente al diagrama. Bueno, acá tenemos un ejemplo. El celeste, siempre los gráficos tienen que tener una referencia, ¿sí? Si tiene por colores o si tiene, no sé, siempre tienen que tener una referencia. En este caso, por ejemplo, dice Londres, el 32%. Fíjense que es lo que más abarca, ¿sí? París, 20%.
24%, Nueva York 18%, Roma 14%, y después otros 12%, ¿sí? Este de porcentajes también es muy utilizado, es bastante utilizado el de porcentaje. Bueno, dice, los diagramas de sectores sirven para analizar de manera visual la frecuencia de cada valor. En estadísticas de tipo de gráficos se emplean principalmente para representar variables cualitativas. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir de nuevo cómo es el gráfico circular? ¿Hola? Sí, estoy aquí. Sí. Preguntaba si podía volver a explicar de nuevo cómo se hace el gráfico circular. Sí, el gráfico circular trabaja con los porcentajes, ¿sí? Y cada sector tiene un porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá el celeste que abarca el 32%. ¿Sí? Sí. Bien. El bordó rojo, el 24%. El verde, 18%. Entonces, lo que se hace acá es visualizar cuál es el sector que más ocupa, ¿sí? O el sector que menos ocupa, ¿sí? Es para visualizar ese tipo de cosas. ¿Cómo se realiza? Siempre con el porcentaje, ¿sí? Con la cantidad de frecuencia que tiene cada variable, lo mismo que venimos trabajando antes. ¿Cómo se hace el diagrama de sectores? Acá tienen también un paso a paso de cómo se hace el diagrama de sectores. Acá tengo que ver el ángulo, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser el ángulo total de este círculo? 360. 360, bien. Y cada sector tiene un ángulo distinto y en total tiene que sumar 360 grados. ¿Cómo se sacan esos grados? Acá está explicado en el paso a paso, ¿sí? Bien. Ojiva, igual lo vamos a volver a ver la clase que viene. Ojiva. Ojiva o Shiva le dicen algunos. En estadística, la ojiva es la gráfica acumulativa en una serie de datos, es decir, la ojiva es un gráfico que muestra la frecuencia acumulada asociada de un conjunto de datos. Ojo que acá ya no estoy trabajando con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia acumulada, ¿sí? Esa es la diferencia con el resto de los gráficos. El resto de los gráficos trabaja con la frecuencia absoluta, todos trabajan con la frecuencia absoluta, excepto este, que es el ojiva, que trabaja con la frecuencia acumulada, ¿sí? Pregunta de examen, ¿no? Sí. No, pero bueno, puede ser. Mira, me dieron una idea, pero es la diferencia, ¿no? Fíjense que el ojiva es totalmente distinto a todos los que veníamos trabajando, porque este ya trabaja con la frecuencia acumulada. Y siempre tiene que tener esta forma, ¿no? Como que sea creciente. En los otros, fíjense que tenía una forma que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Pero en este sí o sí tiene que ser todo creciente porque se va acumulando, es una frecuencia acumulada, ¿sí? Y eso se va sumando. Bueno, ¿cómo hacer la ojiva? Lo mismo, acá tienen el paso, pero es igual que en los otros, con la frecuencia absoluta, nada más que acá van a trabajar con la acumulada. Y el último que vamos a ver es la pirámide de población o la pirámide poblacional, que se le dice, ¿sí? O la demográfica, que como mismo lo dice el nombre, se trabaja este tipo de gráficos para la población de una ciudad, puede ser de una provincia, de un país, de un continente, ¿sí? Bueno, acá tienen el ejemplo de la pirámide poblacional de España en el 2022, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se diferencia? El sexo y no sé qué será lo de las ordenadas, no sé qué será, pero... La edad. No son las edades. Va variando las distintas capas de acuerdo al porcentaje poblacional entre hombres y mujeres. Exactamente, el ancho. acá, exacto, acá hace una sectorización de
un género binario, ¿sí? Entre hombres y mujeres, y cada edad tiene un porcentaje. Fíjense que acá lo que puedo ver, visualizar fácilmente, es que tengo un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres respecto a tal edad, ¿sí? Este tipo de gráficos también se ven mucho en lo que son los países, por lo general. Más o menos para saber cuál es el rango de edad, ¿sí? Mayoritario en una población, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bueno, ¿y esto con qué trabajará? ¿Con la frecuencia absoluta o con la frecuencia acumulada? Absoluta. Con la absoluta. Exactamente, con la frecuencia absoluta trabaja, ¿sí? O sea, va anotando la cantidad de personas, ¿sí? Dependiendo del rango de edad, ¿sí? Bien. Pero con la porcentual también trabajan, porque es en porcentajes esto. Claro, sí, pero la porcentual trabaja con la absoluta y con la relativa, pero Claro, no la trabajan base. con la acumulada, ¿sí? Era No, para no, eso, no. nuestra diferencia entre acumulada y Claro, y yo en este absoluta. caso digo con la porcentual porque está en porcentaje, por eso. Claro, sí. Bien. Bueno, y acá pueden ver los otros gráficos. Acá tienen digamos, la referencia, donde están todos los gráficos que se nombraron al principio, ¿sí? Pero los principales que nosotros vamos a usar son estos de acá, como les decía, el ojiva, que es la diferenciación entre la acumulada y la absoluta, el gráfico circular. Este no se usa tanto, pero también lo vamos a seguramente a trabajar alguno. El polígono de frecuencias, el histograma y son los que más se usan, ¿sí? De hecho, es lo que pedía también en el... A ver si lo puedo abrir de acá. En el trabajo práctico. No sé cómo lo puedo abrir. Ah, acá. El trabajo práctico número 1, parte 1. Ahora sí ya lo pueden completar, ¿sí? Que tienen, hasta el 5 ya habían llegado, la tabla de distribución, y después ya a partir del 6 hasta el 9 lo pueden completar todo, ¿sí? Acá que les pide, bueno, calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. En el 7 completar la tabla, en el 8 construir una tabla. Tengo una consulta. En el que está el 6 y después están los dos vacíos. ¿Ese cómo se completa? Justo en el 7 sería. ¿Cómo? No, el 7. En el gráfico hay un 6 y después hay dos espacios vacíos. Y lo pedimos. ¿Me estás hablando de este punto, del 7? Sí. Bueno, pero vos tenés, por ejemplo, acá como dato que en la frecuencia, o sea, el dato número 1 tiene como frecuencia absoluta 5 y la frecuencia relativa 0,1. Y el 4, el dato 4, la variable 4, tiene como frecuencia absoluta el 6 y como frecuencia relativa 0,12. Ahí ustedes tienen que ver qué cálculos hacer para después completar toda la tabla. Una vez que completen el 3, el 4, el 2 acá como frecuencia relativa y completen todo, van a poder completar el 6 ahí, que no tienen ninguno de los dos espacios. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, entre el 1 entonces y el 6 ustedes tienen que ver la relación que hay ahí. En el 8, bueno, lo que hablamos hoy de la cantidad de horas de las pilas de bajo consumo, y en el 9, los diámetros que se midieron en centímetros, ¿sí? Y acá fíjense que ya les está pidiendo el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva, ¿sí? Y ya en la clase que viene vamos a ver las medidas, la moda, la media, la mediana. La clase que viene capaz que es un poquito más intensa, así que Recording stopped. va a ser un poquito más intensa, pero capaz que es más corta, ¿sí? Profe, esto, el material que explicó recién lo sube, ¿no? Ahora lo subo, sí. Ok. Ya subo esos dos materiales
y subo el trabajo práctico, ya está cargado, ¿sí? Subo estos dos materiales y les subo más para leer, ¿sí? Les voy a subir también un libro, que antes de subírselo se los quería aclarar. El libro no es para que lo impriman, lo lean toda hora, ya no, pero sí para que lo tengan como un material extra, si hay algo que no se llegó a entender, o hay algún día que ustedes faltaron, o no sé, algo que no les quedó bien claro, pueden ir a ese libro a consultar, ¿sí? Muchas de las cosas también que yo traigo a la clase están sacadas de ese libro, porque es bastante extenso el libro, ¿sí? Pero no es para que lo lean todo ahora ya de una, sino para que lo tengan. ¿Alguna otra consulta, duda? No, profe, todo súper claro, la verdad. Sí, claro. ¿La clase grabada también lo va a subir, profe? Sí, también. Lo subo en la misma carpeta de Drive. En realidad, profe, ¿Alguien pudo ver la anterior? Perdón. profe, no me queda bien claro el punto 8 del trabajo práctico. Bueno, ahora vuelvo. ¿Alguien pudo ver la clase anterior, la grabación? No, no lo vi yo, que te Bien, ¿alguien intentó y no pudo? Sí, completo, profe. Sí, sí, se pudo ver, profe. Ah, bien, perfecto, perfecto. Era para eso, para ver si lo podían ver o no lo podían ver. Listo. Pablo, me preguntaste por el punto 8, ¿no? Sí, profe. Punto 8, acá. Tenés que ver cuál es la variable más chiquita, o sea, la primera variable que aparece y la última, ¿no? El último rango. Perdón, la primera variable y el último número, o sea, el número más chiquito y el número más grande. Entre eso vos tenés que hacer una división para que te queden 3 intervalos, ¿sí? Y los 3 intervalos tienen que tener la misma longitud. O sea, ¿qué significa la misma longitud? Los 3 intervalos tienen que tener la misma cantidad de números. Por ejemplo, si yo hago del 1000 al 1100, el segundo intervalo tiene que ser del 1100 al 1200. El tercero tiene que ser del 1200 al 1300. Ir de 100 en 100, ¿sí? Por eso lo tienen que calcular sabiendo el número más chiquito y el número más alto. ¿Sí? Ok. Bien. Y en el punto B, construir lo mismo, pero de 100 en 100 pide. Construir intervalos de 100 en 100. ¿De 100 en 100? De 100 en 100, en el segundo. O sea, van a empezar con la variable más chiquita, que si no me equivoco era la de 1000 o 1000 algo, pero cerca del 1000, hasta la variable más grande. De 100 en 100. Profe, hay que hacer un cuadro de frecuencias ahí en esa parte. Sí. En el A y en el B hay que hacer dos tablas de frecuencia distintas. En uno tiene que tener 3 intervalos y en el otro tiene que tener intervalos de longitud 100. Ah, listo, gracias. No de nada. Y lo que yo les decía recién, en esas tablas de frecuencia, lo que pueden hacer es obviar las frecuencias acumuladas, pero tiene que estar la absoluta, la relativa y la porcentual. ¿Alguna otra duda? Clarísimo, profe. No, profe, ninguna. Bueno, los dejo libre entonces trabajando. Cualquier duda me escriben por el Classroom. Recuerden que este va a ser el link para trabajar todos los miércoles, ¿sí? Este mismo link lo vamos a usar todos los miércoles. Sí, sí. Ahí mandaron al chat el link del campus, por si alguien no lo tiene. Del Classroom, perdón. Bueno, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles, nos vemos. Buen fin de. Chao, profe. Chao. Buen fin de. Hasta el miércoles. No se olviden de poner los nombres. Buen fin de. Chao, buen fin de.